Yo no sé, pero hay presencia de Dios en este lugar. 87 años adorando a Dios. Levanta la mano arriba y dale una alabanza al Rey de Gloria. Hay un ataque fuerte contra la iglesia, pero la iglesia sigue de pie. Si 1700 años de persecución no han podido detener a la iglesia, 1700 años después de 300 años de persecución, todavía la iglesia está de pie. ¿Qué usted cree que una exhibición en los Grammys puede detener una iglesia que ha sobrevivido a todo y a todos por el poder de Jesucristo? Dios le bendiga, iglesia. Altamente honrado y bendecido de estar acá compartiendo con ustedes. Primeramente, felicito a la iglesia por esta hermosa festividad, estos 87 años que el Señor les concede cumplir como comunidad de fe. Quiero agradecer al pastor por siempre tener en bien considerarnos y a la secretaria que siempre tan diligentemente se comunica con nosotros. Yo quiero que vaya conmigo a la segunda carta de Pedro. Yo voy a ser prudente con el tiempo y entre tanto usted busca la palabra. Quiero que reciba saludos de mi familia, mi bella esposa Eleonora Arroyo, nuestras niñas Alana Sofía y Amayanair. Hoy no me acompañan debido a que nuestra bebé pequeña está convaleciendo de salud, pero acá estamos para cumplir con la asignación. Segunda carta de Pedro, el capítulo 3, se ubica por ahí conmigo a la altura del verso 15. Y cuando esté ahí conmigo lo afirma con un amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. ¿Está ahí conmigo, amado? Es curioso porque Pedro le está escribiendo a una iglesia que estaba bajo amenaza, ¿sabe? Y esto es una carta de alerta. La carta que Pedro está escribiendo. Y mire cómo dice los versos del 15 al 18. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, una vez más, habla nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Habla conforme a nuestras necesidades particulares y colectivas como comunidad de fe. Una vez más, muéstrate como respuesta por medio de tu palabra, y a las vidas que estamos aquí presentes podamos vivir una experiencia genuina, real, con tu Espíritu Santo. Toca a tu pueblo, bendice a tus hijos y muévete como solo tú puedes y sabes hacerlo. En la libertad de tu espíritu he de ministrar tu palabra, pues acá está tu espíritu, y donde está tu espíritu hay libertad. Por Cristo Jesús, alguien diga amén. Tome su lugar, amado. Hoy voy a predicar bajo el tema alerta. Amén. Alerta será el tema de esta hermosa mañana aún. ¿Estamos listos, iglesia? A principios del siglo I después de Cristo, la filosofía o el pensamiento chino comenzó a entrar en contacto con el principio del hinduismo por medio del budismo.
En esa época comenzó a originarse algo que hasta el día de hoy se conoce como la filosofía Zen. Posiblemente más de uno haya oído o estudiado acerca de la filosofía Zen. Para ese entonces, esta filosofía comenzó a popularizarse mucho en las escuelas de budismo, y ellos lo que pretendían enseñar era acerca de la atención a cada momento, concentrándonos únicamente en el aquí y en el ahora. De manera muy simplificada, eso era lo que pretendía enseñar la filosofía Zen. Ahora, por supuesto que la filosofía Zen abarca muchas otras cosas más, pero quizás lo que mejor pudiera definir la filosofía Zen, o aquello por lo que más se destaca, es por aquello que se conoce como el estado Zen. El estado Zen es aquello que en el budismo se conoce como alcanzar mediante la meditación un estado de quietud mental. Es decir, es una pausa en el flujo de pensamientos que constantemente fluyen por nuestra mente, para que podamos nosotros concentrarnos en el aquí y en el ahora. Antes de seguir hablando de esto, déjeme decirle que sigo siendo pentecostal, sigo siendo evangélico, para que nadie se me confunda, amado. Pero es interesante estudiar acerca de la filosofía Zen, porque esto que ellos llaman el estado Zen es llamado también por muchas otras escuelas que nada tienen que ver con el budismo, amado, un estado de alerta. Y ese estado de alerta que te lleva a concentrarte en el aquí y en el ahora es fascinante. Y me gustaría citar a modo de introducción a dos personas. Número uno, quisiera comenzar con la escritora mexicana Sabina Berman. Ella dijo en cierta ocasión: cuando uno bucea es como entrar en un estado zen instantáneo. Cada bocanada de aire es un regalo, un regreso a la vida. Se trata de un estado de permanente placer y permanente alerta. Hablando de enfocarnos en el aquí y en el ahora. Pero también Eckhart Tolle dijo que cuando tu atención se traslada a la hora, entonces tú estás alerta. Si nuestra atención está ahora, está aquí, estamos entonces presentes. Lo que los budistas llaman estado zen es fascinante, porque también los profesionales de la salud le tienen otro nombre, que es el estado de conciencia de alerta. Pero más allá, alejándonos de todo este tipo de términos, lo que más me gusta es poder mirar el común denominador. Y el común denominador de estas diferentes escuelas filosóficas y estas diferentes enseñanzas apuntan a un mismo lugar, que es acerca de estar conscientes en cuerpo y en mente, estar en el aquí y en el ahora. Esto a mí me encanta, porque precisamente la generación presente, debido a los avances tecnológicos, a las redes sociales, a que todos llevamos un aparato como este en nuestro bolsillo, ha sido llamada la generación presentemente ausente. Somos la generación que estamos en cuerpo presente, pero nuestra mente muchas veces está ausente en el lugar o del lugar o la experiencia en la que estamos, porque tristemente hemos llegado al estado donde ahora nosotros vivimos para mostrar y no vivimos para disfrutar. Por eso en un concierto la gente no se disfruta el concierto, la gente graba el concierto para poder mostrar que estuvieron en el concierto. La gente va a un buen restaurante y antes de comerse el plato hay que hacerle una foto al plato, porque yo tengo que mostrar que vine a este restaurante y me comí este plato. Yo fui a tal evento y antes de disfrutarme el evento, yo prefiero poder mostrarle al mundo que yo fui al evento. Somos la generación presentemente ausente, y esto es sumamente triste, porque hoy en día estamos viviendo la vida detrás de una pantalla. No estamos aquí realmente. Yo he estado en eventos donde
el Espíritu se empieza a manifestar y todo el mundo empieza a sacar el celular para mostrar en las redes sociales que estuvieron en un culto avivado, pero tú no estabas tan avivado si estabas detrás de la pantalla del celular mientras el Espíritu estaba moviéndose en el servicio donde se supone que tú estuvieras presente. Y el problema que estamos teniendo es que la iglesia a veces ha caído en ese adormecimiento, y yo estoy convencido que si hay un momento para estar presente es este tiempo, que es un tiempo de cumplimiento profético. Pablo dijo a los romanos: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No es hora de dormir, la trompeta está a punto de sonar, los cielos serán abiertos y aparecerá entre las nubes el deseado de las naciones. La iglesia tiene que despertar. Ahora, me encanta porque Pablo trabaja la temática y lo hace magistralmente, como en todos los temas que él puede trabajar a lo largo de toda la literatura paulina. Pero en Primera de Tesalonicenses 5:6 hay un verso muy afamado que usted conoce muy bien, cuando Pablo dijo: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estamos citando la Reina Valera del 60. La Nueva Traducción Viviente dice: no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. El consejo es a mantenernos alerta. Alguien diga conmigo: alerta. La palabra alerta tiene una etimología que es muy similar a lo que es la palabra alarma. La palabra alarma, lo que significa, o lo que significaba antes, que cuando había peligro se gritaba alarma, que lo que significaba era a las armas, para que todo el mundo pudiera agarrar su arma y poder entrar en batalla, porque la amenaza era inminente. Ahora, cuando vamos a alerta, sucede algo que es muy parecido, porque alerta viene de lo que se conoce como alaerta, y la erta es el participio femenino del verbo italiano ergere, que lo que significa es erguir o levantar. O sea, erigere lo que está hablando es de una subida. ¿Qué significaba esto en el contexto histórico? Esto era la orden que se daba para que el atalaya subiera a la torre. Alerta es la orden para que el atalaya estuviese despierto y en su lugar de trabajo, para ver si venía algún enemigo o alguna amenaza rondaba aquel lugar. Para el atalaya, y todos acá conocemos muy bien la función del atalaya, que no es nada complejo, es interesante porque simplemente hay dos cosas que son principales, fundamentales, para que un atalaya pudiese ser eficiente en su labor como atalaya. Número uno, era indispensable que pudiese ver bien, que tuviera una buena vista. Y número dos, que pudiera escuchar bien, para así poder ver a la distancia si alguien se acercara, y si en caso de que alguien se acercaba y ellos no lo pudieron ver, al menos poder escuchar muy bien. Ahora, habían dos cosas que eran mortales para un atalaya. Número uno, si el atalaya se dormía, era mortal. Y si el atalaya se entretenía, también era mortal. Ahora, es interesante porque cuando hablamos de dormir o hablamos de entretenerse, hablamos de cosas que son muy distintas. Pero a pesar de que ambas son muy distintas, ambas nos desconectan del aquí
y del ahora. Ambas nos sacan del estado de alerta. Por eso el atalaya no podía dormirse, pero por eso el atalaya tampoco podía entretenerse. El peligro que estamos viviendo en este tiempo es que nosotros estamos continuamente recibiendo estímulos todo el tiempo a través no solamente de nuestra vida diaria fuera de la tecnología, pero dentro del mundo de la tecnología estamos hablando de otra cosa. La cantidad de estímulos a diarios que nosotros estamos recibiendo, como que el ser humano no fue programado para recibir tantos estímulos a diario de tantas personas, de tantas distintas fuentes y de tantos distintos lugares. Y yo creo que la iglesia ha caído dentro de eso como sociedad, envuelto en este posmodernismo. Muchas veces hemos entrado en una vida hiperactiva mentalmente, conectado a un sinnúmero de aparatos donde hemos caído en el entretenimiento. Y aunque nosotros digamos yo todavía estoy despierto, el que está entretenido va a producir lo mismo que produce el que está dormido, porque un atalaya dormido no ve la amenaza, pero un atalaya entretenido tampoco ve la amenaza. Ahí era donde estaba el problema, mi querido hermano. Dormir en el verso que el apóstol Pablo dice a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 5 verso 6, el texto cuando habla de dormir no necesariamente significa el estado de reposo corporal, sino que él habla de la inactividad, la ignorancia y el desenfoque. Pablo dice: no estamos viviendo tiempos para estar inactivos, no estamos viviendo tiempos para caminar en ignorancia, y no estamos en tiempo para andar entretenidos o en desenfoque, porque la iglesia sabe cuáles son los tiempos que estamos viviendo, y la iglesia que está percibida puede darse cuenta que mientras nosotros jugamos a ser cristianos, hay un infierno que no está jugando a ser infierno. Hay un ataque contra la familia, hay un ataque contra los ministros, hay un ataque contra la iglesia, hay un ataque contra la verdad, hay un ataque contra la palabra, hay un ataque contra todo lo que tiene la imagen de Cristo. Mi querido hermano, porque en los Estados Unidos podemos hablar de Mahoma y no hay problema, podemos hablar de Buda y no hay problema, podemos hablar de Gandhi y no hay problema. El problema es cuando alguien quiere hablar de Jesús. La pregunta es: ¿qué tiene el nombre de Jesús que está provocando tanto revuelto en la gente? Yo sé y usted sabe qué es lo que tiene ese nombre. Es que en el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, los demonios tiemblan ante ese nombre, las enfermedades huyen ante ese nombre. Iglesia, alerta, tenemos que volver a la palabra, a la sangre, al nombre. El nombre de Jesús tiene poder. Claro, es que estamos viviendo en un tiempo donde se exige tolerancia, pero en las clases de humanidades se están formando unos debates donde el cristiano siempre termina mal parado. Hablamos de tolerancia y hay tolerancia para todo el mundo, menos cuando hablamos de cristianos. Hablamos de inclusión, pero en la inclusión se incluye a todo el mundo, menos al cristiano. Iglesia, tenemos que despertar, porque lo que estamos viviendo nos está gritando una sola cosa. Los días son peligrosos, pero dentro de lo malo hay algo bueno. Y la buena noticia dentro de las malas noticias es que esto se acaba pronto. Cristo viene por la iglesia. Ahora, Pedro conoce las amenazas, y Pedro, como líder diligente, alerta a las iglesias del Asia Menor.
Es curioso porque las iglesias del Asia Menor y todas estas iglesias, Pedro conocía los peligros que le estaban acechando. Y es interesante porque Pedro está puntualizando dos grandes amenazas. O sea, dos amenazas que acechaban a esas comunidades de fe. Ahora preste atención a esto, que es lo medular. Una de las amenazas era muy distinta a la otra. Una era muy distinta a la otra. Porque una amenaza era de elevado perfil, lo que quiere decir que era bastante evidente esa amenaza. La amenaza de elevado perfil no había que ser muy espiritual, no hay que tener mucho discernimiento, era evidente, se hacía muy evidente, por lo que era fácil de identificar. Pero la otra amenaza era como una infección que afecta al cuerpo, que los síntomas nos comienzan a alertar de que algo está mal, pero que es más difícil poder identificar cuál es la amenaza que está infectando al cuerpo. Ahora, permítame decirle esto. Pedro dedicaría más tiempo para trabajar con la amenaza que era de bajo perfil que para trabajar con la amenaza que era de elevado perfil. ¿Por qué Pedro quería trabajar con la amenaza que era de bajo perfil? Amado, por sentido común. Siempre la que es de elevado perfil es fácil de identificar y de prevenir. No obstante, la que era de muy bajo perfil, no todo el mundo podía identificarla, y Pedro la iba a llamar por nombre, la iba a tocar, la iba a señalar, la iba a hacer evidente ante todo el mundo a través de su carta. Amado, Pedro sabía que siempre es más difícil enfrentar a un enemigo que sea de bajo perfil. Y aquí voy a detenerme. Por eso hoy en día muchas naciones invierten más en espionaje que en armamento. ¿Por qué? Porque conocer cómo está operando el enemigo es sumamente importante. De hecho, es sumamente peligroso formar parte de un ejército que tenga un buen equipo, que ande bien armado, pero que desconozca contra qué o contra quién se está enfrentando. Con el manejo del flujo de información se pueden lograr demasiadas cosas. Por eso el espionaje es tan importante. Y mi querido hermano, Pedro dice: yo tengo que trabajar con la amenaza que es de bajo perfil, la que no todo el mundo puede identificar. Yo quisiera decir esto en un español más digerible, amado, y es que vamos a ser honestos. El mayor esfuerzo de nuestro adversario, su mayor empeño es tratar de no hacerse evidente. Voy a insistir: el mayor esfuerzo de Satanás es tratar de no hacerse evidente. Satanás no quiere aparecer en tu casa vestido de rojo, con dos cuernos, con un rabo y un tridente, porque el mayor esfuerzo de Satanás es no hacerse evidente. Y para no hacerse evidente, el enemigo no va detrás, aleluya, del que tiene cuerno y nada de eso. No, el enemigo puede estar detrás de alguien que tiene cara de amigo. El enemigo puede estar detrás de un consejo. El enemigo puede estar detrás de un aplauso. El enemigo puede estar detrás de un elogio. El enemigo puede estar detrás de alguien que decide caminar contigo. El enemigo puede estar detrás. Ahí es donde la iglesia necesita discernimiento. Mi querido hermano, hay un discernimiento que tiene como base el conocimiento y el entendimiento. Hay cosas que yo puedo discernir en base a lo que yo entiendo y en base a lo que yo conozco, pero hay otro tipo de discernimiento que es indispensable para la iglesia, que yo con simple conocimiento y entendimiento no lo puedo discernir, porque hay gente que viste como yo, hay gente que canta como yo, hay gente que habla como yo, hay gente que predica como yo, y yo asumo que es igual que yo. Pero ahí es donde está el detalle. El discernimiento de espíritu te hace pesar el corazón. El discernimiento de espíritu
espíritu va mucho más allá. Y aunque cante como nosotros, aunque se reúna con nosotros, el discernimiento del espíritu te hace entender que no forma parte de nosotros. Por eso las multitudes que seguían a Jesús eran seguidores y perseguidores. Y tanto seguidores como perseguidores vestían igual, cantaban igual, se reunían igual, pero la motivación los diferenciaba. Y aunque ambos cantaran igual, Jesús sabía quién era quién. La iglesia no puede perder la vida del Espíritu, porque sin vida del Espíritu no hay discernimiento. Aleluya. Ahora le voy a decir algo, amado. Hay una amenaza que era de elevado perfil. Una amenaza que era de elevado perfil. Y hay otra amenaza que era de muy bajo perfil. Sí. Pero note que Pedro va a trabajar con la carta. Pedro va a trabajar con ambas amenazas. Y Pedro va a priorizar una amenaza sobre la otra, pero no va a minimizar ninguna de las dos. A ver si me doy a entender. Pedro prioriza una amenaza antes que la otra, pero no minimiza la que no está siendo priorizada. Esto es importante. Ahora, ¿cuál era la amenaza de elevado perfil? La amenaza que era evidente era la persecución que se estaba empezando a levantar contra la iglesia. Claro, a los cristianos de esa época se les estaba empezando a acusar de que eran personas que no simpatizaban con el culto al César, ¿no? Eran personas que no le rendían culto al emperador, y eso ya estaba comenzando a causar incomodidad, porque se estaban viendo como gente rebelde, que no se sujetaban, que no se sometían. Esto que ellos llamaban la secta de los cristianos es interesante, amado, porque ellos comienzan a verlo como un problema que puede llegar a seducir a un mayor número de personas. Y mira que tenían razón, porque eventualmente todo el imperio terminaría en el cristianismo. Pero déjeme explicarle esto. Pedro sabía que la persecución que se estaba empezando a gestar, que con los años sería mucho más fuerte, que sería mucho más terrible, Pedro sabía que ya eso estaba comenzando a darse. Así que Pedro comienza a alertarle al pueblo. Pero qué interesante esto, amado, porque cuando se está empezando a perseguir a la iglesia, en la primera carta, Pedro le dice al pueblo que ellos son bienaventurados por causa de eso. Primera de Pedro 3:14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esto a mí me encanta, pero esta era la amenaza evidente. Nos están empezando a perseguir. Pero la segunda amenaza era la de bajo perfil. Y la segunda amenaza era un grupo de personas dentro de la iglesia que estaban empezando a tener un tipo de interpretación respecto a las escrituras que era incorrecta. Ellos habían tomado las enseñanzas de los apóstoles y las estaban interpretando según su criterio, sin ninguna base, sin ninguna buena base hermenéutica o una buena exégesis. Lo interpretaban como bien ellos querían hacerlo. Pero yo quiero que note la diferencia. En primera de Pedro 3:14, Pedro dice que la amenaza de la persecución hace que seamos una iglesia privilegiada. Pero la segunda amenaza, en la segunda carta, en segunda de Pedro 3:14, también Pedro dice que esa amenaza, la mala interpretación, el torcer la escritura, eso nos convierte a nosotros en una iglesia manchada. Ahora vamos a hacer una pausa aquí, porque Pedro comienza a trabajar ambas amenazas, pero Pedro no se está ocupando tanto en la amenaza del imperio. Pedro se está ocupando en la amenaza de las falsas enseñanzas
enseñanza, de las malas interpretaciones. Y si usted y yo comenzamos a comparar la amenaza, pues yo no sé, yo como que me empiezo a alertar más por lo del imperio que por lo que 2 o 3 maestros están diciendo, porque lo que el imperio está haciendo amenaza mi integridad física, lo que el imperio está haciendo amenaza a mis hijas, amenaza a mi esposa, amenaza a mi vida. Pero Pedro parece que no lo entiende así. Pedro dice: no, aquí lo importante no es que no nos toquen el cuerpo, aquí lo importante no es que no nos toquen un pelo de la cabeza, no, aquí lo importante es que la iglesia no se manche con diferentes enseñanzas que no vienen de parte del Espíritu de Dios. Pedro parece que no está tan preocupado porque puedan quitarle la vida. Pedro está preocupado porque puedan quitarle la verdad. A Pedro no le preocupa que le arrebaten el aliento de su cuerpo. A Pedro le preocupa que quieran arrebatarle la verdad a la iglesia que estaba siendo formada. ¿Y por qué a Pedro le preocupa más la amenaza de la teología dañina, que era una mancha, que la persecución? Porque Pedro dice: es mejor ser una iglesia perseguida que una iglesia manchada. Y yo voy a hacer eco de las palabras de Pedro. Iglesia, es mejor ser una iglesia perseguida a ser una iglesia manchada por haber negociado la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y es mejor padecer persecución por la verdad a vivir con falsa esperanza por negarnos a la verdad de Jesucristo. Pedro dice: que me lo quiten todo, pero la verdad de Cristo permanecerá para siempre. Le voy a decir algo, amado. La verdad no se puede comprometer por querer vivir en paz. Repeat again. La verdad no se puede comprometer por querer vivir en paz. El problema es que nosotros preferimos la paz a la verdad. Yo vine a traer espada, dijo el Señor. Yo vine a traer espada y va a haber división. ¿Por causa de quién? Por causa de mí. ¿Quién es Jesús? La roca con la que muchos que tropezaron. Es lo que dice la palabra. Con la que muchos tropezaron. Si Jesús hubiera preferido la paz en vez de la verdad, mi querido hermano, este evangelio sería completamente distinto. Porque este no es un evangelio color de rosa. Y tampoco Jesús predicó un evangelio color de rosa. Jesús dijo: a causa de la verdad vamos a padecer. Jesús no quería que el evangelio fuera atractivo. Jesús quería que la gente entendiera que el evangelio es indispensable para la salvación de las almas. Si Jesús hubiera querido que el evangelio fuera atractivo, nunca hubiera predicado: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si él hubiera querido que esto fuera atractivo, él nunca hubiera dicho: el mundo se aborrecerá por causa de mi nombre. Si él hubiera querido que esto fuese atractivo, él nunca hubiera dicho: bienaventurado soy cuando por causa de mí digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si él hubiera querido que esto fuera atractivo, él nunca hubiera dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesús estaba claro: esto va a ser una guerra, pero la verdad no se negocia. Aleluya. Aleluya. Pero yo quiero que usted lo vea, porque el problema es que nosotros queremos tranquilidad. No queremos problemas. ¿Cómo es? Nos están ganando terreno porque no queremos problemas. Nos están ganando no queremos hacer nada que nos incomode. Y en nombre de la paz estamos callando la verdad. Porque es que no queremos este tipo de conflicto. Pero la verdad siempre tiene que ser anunciada.
Lo voy a decir mi hermano, en este tiempo la amenaza es contra la verdad. La amenaza es contra la verdad. Decir la verdad hoy es un delito. Y usted no tiene que ser un experto en biología, pero si usted usa términos biológicos hoy en día y usted llama las cosas por su nombre, usted se puede meter en un problema legal. Porque la amenaza es contra la verdad. ¿Lo podemos decir, amado? No, pues yo lo veo a usted asustado, amado. La amenaza es contra la verdad. Y se está amenazando a la verdad. Y lo que no se quiere que se diga es la verdad. Y queremos vivir en un mundo de fantasía, donde tú dices que eres piedra y yo tengo que jugar a que tú eres piedra y te tiro tierra y todo para que tú te sientas piedra. Porque la amenaza es contra la verdad. ¿Acaso nos hemos vuelto locos? No nos damos cuenta que la amenaza es contra la verdad, contra el sentido común incluso. Y cuando yo hablo de la verdad, la amenaza es contra la verdad, va mucho más allá. Porque la amenaza contra la verdad, no hablo de algo, hablo de alguien. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Por qué contra la verdad? Porque si conocieran la verdad los hará. Por eso hay que ocultar el nombre de Jesús, porque la verdad los hace. Por eso ya no se puede mencionar a Jesús en las canciones, porque la verdad lo hace. Pues la iglesia tiene que ir contracorriente. Vamos a meter a Jesús en todas nuestras canciones. Vamos a meter a Jesús en todas nuestras predicaciones. Vamos a meter a Jesús. ¿Cómo es posible que en el cristianismo, en el sermón, esté escaseando Cristo? ¿Cómo es posible que en la música cristiana el nombre de Jesús ya no se está usando para que la música sea más comercial? ¿Qué es lo que estamos yendo? En contra de la verdad. Conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. Y la verdad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Pero yo quiero que usted lo vea. Yo quiero que usted lo vea, porque no es algo que José Luis viene a predicar acá en el aniversario, solamente algo que usted lo va a encontrar en toda la Biblia. Cada aspecto de la Biblia es importante. Todo debe ser estudiado minuciosamente. Pero cada cual se inclina más a unas temáticas que a otras. Eso es completamente entendible. Y hay algo que se conoce, que quizás suene raro, pero realmente es un género literario, y es el testamento. O sea, el testamento es un género en la literatura, ¿sabe? Y en la Biblia usted va a encontrar literatura testamentaria. Eso usted lo va a encontrar, por mencionarle algún ejemplo, Génesis 49 del 1 al 33. Usted va a encontrarse también a Moisés en Deuteronomio 33 del 1 al 29, a David en Primera de Reyes, a Josué en Josué capítulo 23, a Pedro en la segunda carta de Pedro. Esto es literatura testamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que era de lo último que sus autores escribirían. Estos son de las últimas palabras que vamos a escuchar de ellos. Qué fascinante, amado. Qué fascinante. Porque le mencioné a Moisés, le mencioné a Jacob, le mencioné a David, le mencioné a Josué. Pero cada uno de ellos son porciones pequeñas de ciertos libros específicos que se considera como literatura testamentaria. Pero en el caso de Segunda de Pedro, todo el libro es considerado, los 3 capítulos, como literatura testamentaria. ¿Y por qué la literatura testamentaria es tan importante? Sencillo, amado. Porque cuando una persona está en los últimos días de su vida y esa persona es consciente de que está en los últimos días de su vida, en esa etapa, esa persona no se esfuerza por obtener cosas efímeras, por tratar de ser alguien que no es. Cuando una persona sabe que lo que le queda son días,
Es poco tiempo, no se esfuerza por buscar cosas vanas, no busca fama, no busca dinero, no busca posiciones. En esa etapa la gente suele apreciar otras cosas, suele buscar lo que es genuinamente importante, como Dios, la familia, las amistades. Piden perdón, también perdonan, se reconcilian. Como que en ese momento se enfocan en las cosas que sí son importantes en la vida. Ahora, teniendo eso en mente, imagínese a un Pedro que ya está en lo último o cerca del último capítulo de su vida. Acá Pedro te está hablando de cosas sumamente importantes. O sea, Pedro en esta escritura, él no te está hablando cualquier cosa. Él te está hablando algo que es sumamente importante para él. Y para mí es muy importante hacer ver quién es el Pedro que está escribiendo. Este no es el Pedro que le cortó la oreja a Malco. Este no es el Pedro que estaba frustrado por no pescar nada. Este no es el Pedro que estuvo allí tratando de pescar y que nadó hasta la orilla cuando Jesús apareció. Este es un Pedro transformado. Este es un Pedro con experiencia ministerial. Este es un Pedro que ha vivido maravillas en Cristo Jesús. Pero qué interesante, amado, es ver cómo Pedro dedica los últimos días los últimos escritos de su vida, en esa última fase de su vida, él lo dedica para dar un llamado de alerta. Pero es que si nosotros nos vamos a los escritos de Pablo, usted se va a encontrar que Pablo también en sus escritos testamentarios a quien alerta es a Timoteo. ¿Y por qué Pablo alerta a Timoteo? Note, Pablo alerta a Timoteo acerca, parecido a lo que hizo Pedro, acerca de las interpretaciones extrañas que se estaban dando en ese tiempo. Por eso Pedro insiste acerca de esto, pero Pablo también insiste con Timoteo. ¿Y qué es lo que dice Pablo a Timoteo? En esos últimos días, por causa de que el pueblo tendrá comezón de oír, serán movidos por cualquier viento de doctrina de demonio. El comezón de oír terminará siendo algo sumamente peligroso para el pueblo. Mire, amado, cuando Pablo llegó a Berea, Pablo recibió una de las mayores experiencias. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que cuando Pablo fue a Berea a predicar, cada vez que Pablo hablaba, cada vez que Pablo predicaba, todos los bereanos, la Biblia dice que sacaban las escrituras y comenzaban a investigar si lo que Pablo estaba diciendo era verdad o no era verdad. Pero contrario a eso, diametralmente opuesto, cuando Pablo llegó a Atenas, a Pablo no lo invitaron a predicar en Atenas porque dijera algo que es verdad, porque tuviera fundamento. No, a Pablo lo invitaron a predicar en Atenas porque era un mensaje que ellos nunca habían escuchado y ellos simplemente querían escuchar algo que fuera nuevo, algo diferente y algo que sonara complejo. Ahora yo no sé si usted puede ver el parecido que tenemos con nuestra época, donde parece que lo que queremos escuchar es algo nuevo, algo que sea diferente y algo que suene demasiado complejo. A mí me parece que en el evangelio nos hemos ido de un extremo hasta el otro extremo. Venimos del extremo del analfabetismo escritural, pero ahora nos hemos ido a otro extremo que es la hiperintelectualidad, donde ahora queremos buscarle la mayor profundidad a la palabra del Señor para tratar de llevar algo que nunca hayan oído, que nunca hayan escuchado, que sea diferente y que sea complejo de entender. Y lo que estamos haciendo es volviendo complicado un evangelio que en esencia es bastante sencillo. Pero como ahora hay una generación que tiene hambre de lo complejo, que tiene hambre de lo profundo, ahora los predicadores sabemos más hebreo que español, sabemos más griego que español, sabemos más historia que los historiadores, porque queremos traer algo nuevo y algo profundo. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que buscamos algo nuevo, algo profundo, pero en lo que nos seguimos colgando es en el ABC del evangelio. Y dejemos de complicar un evangelio tan simple o tan sencillo que consiste
consiste en que el hombre se manchó con pecado. El hombre no podía autorredimirse, así que el hombre necesitó ser redimido. Y Dios se hizo hombre, caminó entre los hombres, murió con muerte de cruz, con su sangre pagó el precio, con su sangre nos limpió, con su sangre nos justificó, y ahora somos justos, ahora somos salvos y somos llamados hijos de Dios. Esto es bastante sencillo. Sin Cristo no tiene sentido. Pero el comezón de oír nos está matando. El comezón de oír nos está matando, nos está matando. El comezón de oír nos está matando. Poco a poco nos está consumiendo, nos está consumiendo, nos está consumiendo, nos está consumiendo. Por eso usted ve que la gente está presente pero ausente. La gente muchas veces está escuchando o oyendo el mensaje pero no escuchando. Y muchas veces están esperando que llegue el momento del llamado para venir al altar a que alguien le diga: así te dice el Señor. Y yo te pregunto, ¿y qué ha estado diciendo el Señor? ¿Y a quién se lo ha estado diciendo todos estos minutos de mensaje? Gracias por tu entusiasmo. Lo voy a repetir otra vez. La gente quiere ir al altar a que alguien le diga: así te dice el Señor. Y yo te pregunto, ¿qué estaba diciendo el Señor? ¿Y a quién se lo estaba diciendo durante la hora de mensaje? El comezón de oír hace que yo esté ahí pensando en otras cosas, pero que al momento de la administración ir al altar y pretender que Dios me diga de forma resumida y de forma no solamente resumida sino personalizada a mí en el oído en menos de un minuto. Pues lo que te querían decir en un minuto, lo que tú quieres que te digan en un minuto, Dios te lo está diciendo por 50 minutos a través de todo un sermón. Así que volvamos a escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Mi querido hermano, ¿sabes cuándo se va a acabar eso? Cuando comprendamos que un así te dice el Señor nunca será más grande que un escrito está, porque lo que escrito está es más grande, es más fuerte, es más poderoso. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra. Ya yo termino. Escucha esta. No lo voy a seguir si digo ya termino para que. Oiga esto, amado, oiga esto. Allí estaban gente que estaban interpretando cosas extrañas, pero había gente que quería escuchar cosas extrañas, cosas nuevas. Y en donde quiera que yo voy, hay gente que quiere escuchar cosas nuevas y cosas extrañas. Ay, usted no se imagina, amado. Está entre nosotros. Se lo voy a decir acá entre nosotros. Yo he llegado a eventos donde cuando los servidores me reciben, a veces bien intencionados ellos no lo hacen con ninguna mala intención, pero bien intencionados a veces me reciben y lo primero que me dicen es: estábamos deseosos de que llegara este día para que nos sueltes 4 códigos. Y yo me quedo como que ¿que te suelte qué? 4 códigos. Sí, porque ahora tenemos más códigos que un programador de computadora. ¿Se ha dado cuenta de eso, amado? Entonces, no, queríamos que nos sueltes 4 códigos. El problema es que los 4 códigos, lo que llaman códigos, los 4 códigos en esencia es lo mismo que el pastor te ha predicado por los pasados 5 años todos los domingos, pero tú lo quieres escuchar de otra forma, de otra boca. Pero hay un comezón de oír, Y el problema es que donde hay demanda siempre habrá alguien que haga una oferta. Aquí es donde está
el problema. Si la gente quiere escuchar tal cosa, va a haber alguien que diga, vamos a darle tal cosa. Porque hay gente que está en pos de la masa, no en pos de Cristo. Y el que está en pos de la masa siempre va a trabajar con el pueblo como si el pueblo fueran clientes. La iglesia no puede vivir con mentalidad de cliente, de que el cliente tiene la razón, de que lo que el cliente quiere, eso es lo que tenemos que ofrecer, porque esa es la demanda en el mercado, pues eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer. Hay oferta y demanda, pues eso es lo que nosotros nos tenemos que meter. Pues no, amado, porque la gente lo que quiere escuchar no siempre es lo que Dios quiere decir, y lo que Dios quiere decir va por encima de lo que yo quiero escuchar. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Pero entonces hay gente que tiene mentalidad de cliente. Y el que tiene mentalidad de cliente, si este negocio no me lo da, yo me voy para el otro que aquel me va a hacer, me lo va a dar. Y este compara precio, aleluya. Y como aquel yo le puedo regatear, pues allá yo puedo ir mejor. Pero la iglesia no es un lugar para mercadear, amado. La iglesia no es el lugar donde yo voy a que me complazcan a mí. No es el lugar donde yo voy para yo tener la razón. Es el lugar donde yo voy para ser confrontado por la verdad, para que la verdad me haga libre y me desarrolle en esas áreas que están aún subdesarrolladas en mi vida. Así que yo no puedo estar acá con una mentalidad de cliente, porque el mundo puede querer lo que quiera y Cristo seguirá ofreciendo lo que Él es: la verdad, vida abundante a través de la verdad, libertad a través de la verdad. Que mucha gente crea una mentira, no convierte esa mentira en una verdad. Por eso las masas no siempre tienen la razón, y aunque el mundo quiera escuchar lo que quiera escuchar, la iglesia seguirá con el mensaje de salvación. Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo bautiza, y Cristo viene pronto por la iglesia. Que cambie el que quiera cambiar, la palabra sigue siendo igual. ¿Puedo abundar en el tema, amado? Amén. Para ir al contexto escritural, quiero que lo vea y terminamos con estos 4 puntos. Aleluya. Pedro le va a escribir a la iglesia porque habían cosas que la gente estaba diciendo que eran medias extrañas. ¿Y qué era lo que Pedro tenía que contrarrestar? Sencillo. 4 cosas principalmente. Número 1, se estaba negando la resurrección de Jesús. Eso es lo primero. Se estaba negando la resurrección de Jesús. Eso es lo primero. Pero amado, le soy honesto. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Amado, el evangelio y nuestra fe en el cristianismo no es en un Dios que murió, es en un Dios que murió y amén. Vamos de nuevo. Ya, nuestra fe no es en un Cristo que se quedó crucificado. Nuestra fe es en un Cristo que murió, pero al tercer día la tierra tembló, el infierno tembló, la piedra se movió y Él resucitó. Esa es nuestra fe. Nosotros sabemos que en el día del Señor los muertos resucitarán primero, porque de la forma en la que Él se levantó de entre los muertos, Él también los levantará a ellos, siendo el primogénito de todos. Si Cristo no resucitó, mire, esta es la esencia del evangelio. Primera de Corintios 15, versos 3 y 4. Pablo nos enseña la esencia del evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Número 2, y que fue sepultado. Y número 3, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que negaban que Jesús hubiese resucitado. Pero número dos, negaban que Jesús era rey. Yo no estoy hablando
de gente que estaban en contra del cristianismo. No, yo estoy hablando de maestros dentro del cristianismo. Para tratar de darme a entender. Esto no lo estaba enseñando gente que estaban levantándose en contra del cristianismo. No, era gente que le hacían daño al cristianismo, pero que creían que hacían un bien. Estaban dentro del cristianismo, pero negaban que Jesús era rey. Aleluya. En otras palabras, poco a poco le iban restando, amado, le iban restando protagonismo a la persona de Jesús. Poco a poco le iban quitando protagonismo a la persona de Jesús, poco a poco. Y Jesús para un lado. Y yo no sé usted, pero el cristianismo trata de Cristo. Amén. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Cristianismo trata de Cristo. Cristianismo sin Cristo no tiene sentido. Amén. Pero ¿dónde estamos nosotros viviendo? En una época difícil. ¿Por qué? Regáleme 2 minutos de historia, rapidito. Para el medioevo, ¿qué pasó en el medioevo, amado? Que la iglesia tradicional vivió una de las peores temporadas. Había corrupción, había inmoralidad en todos los aspectos y era un tiempo muy difícil. Pero al final del medioevo, exactamente en el 1492, con el descubrimiento de América y todo eso, se estaba comenzando a empezar un movimiento allá en Europa que nosotros conocemos como el Renacimiento. ¿Y por qué se caracterizó el Renacimiento? El Renacimiento fue caracterizado por mucha gente que empezó a interesarse por los escritos antiguos de los filósofos más antiguos. Así que empezaron a estudiar muchas corrientes filosóficas antiguas. Pero también pasó dentro del cristianismo. Muchos cristianos empezaron a interesarse por escritos más antiguos. Para esa época comienza a levantarse un Martín Lutero, comienzan los primeros movimientos de la Reforma, un Juan Calvino que se levanta y todo este movimiento. Ahora, mi querido hermano, en el Renacimiento hubo un cambio que perdura hasta el día de hoy, y es que antes del Renacimiento la sociedad allá era una sociedad teocéntrica, pero con el Renacimiento la sociedad se volvió antropocéntrica, lo que quiere decir que ahora ya Dios o la iglesia dejaron de ser el centro y ahora el centro es el ser humano. El hombre y la mujer es el centro. Eso es un problema que perdura ¿hasta cuándo? Hasta hoy, amado. Eso perdura hasta el día de hoy. De hecho, si nos vamos más atrás, todavía más atrás, vámonos a la edad de bronce. En las culturas más primitivas, las civilizaciones más primitivas, amado, esas civilizaciones cuando iban a edificar, iban a establecerse, que todavía vivían siendo seminómadas, esa gente lo primero que hacía era levantar un altar a su Dios, y alrededor del altar a su Dios o del templo de su Dios era que se comenzaba a edificar, ya sea el campamento, o cuando comenzaron a vivir completamente una vida sedentaria, pues todas las ciudades iban alrededor del templo. Eso siguió en la Edad Media y ahora todavía tenemos algunos detalles de eso. Por eso en toda plaza pública de Puerto Rico, al frente de toda plaza hay una iglesia católica. Mi querido hermano, eso viene de allá, todo esto viene de allá, de esa corriente histórica. Pero ¿a dónde es lo que yo quiero llegar? A lo que nos está afectando hoy en día, que Dios y la iglesia dejaron de ser el centro, y más que la iglesia, Dios dejó de ser el centro, y ahora el hombre se ha convertido en el centro de todo. Y es muy peligroso eso, porque nosotros, si no estamos alerta, poco a poco esa corriente comienza a influenciarnos a nosotros, y de manera inconsciente comenzamos a desvirtuar el mensaje. El mensaje se desvirtúa. ¿Por qué? Porque de momento deja de ser un sermón cristocéntrico y se convierte en un sermón más humanista, donde el hombre sea el centro. ¿Te quieres dar cuenta de que el hombre ahora es el centro? Por eso el mensaje popular de esta época es ¿cuál? Hablar del gigante que se encuentra dentro de ti, hablar de cómo Dios te va a ayudar a desarrollar tu potencial,
potencial, hablar de cómo Dios te va a ayudar a realizarte, hablar de cómo Dios es lo que tú necesitas para lograr tu sueño. Pero cuando yo voy a la Biblia, eso no es lo que la Biblia me enseña, porque lo que se está enseñando hoy en día es que Cristo es un complemento para que yo sea y yo logre lo que yo quiera hacer y lo que yo quiera lograr. Pero Cristo no es un complemento para el camino. Cristo es el camino. Cristo no es una manera más de vivir, no. Cristo es la vida. Cristo no es una opinión. Cristo es la verdad. El problema que estamos teniendo es que el humanismo se ha metido tanto que ahora parece que Cristo es el que me acompaña para que yo me realice. Pero lo que la Biblia me enseña es que la voluntad de Dios a veces rompe mis sueños, mis planes, para que yo aprenda a vivir el sueño de Dios para mi vida y aprenda a abrazar la agenda del cielo. ¿Cuándo vamos a volver a entender que no se trata de nosotros? Esto se trata de Cristo. No se trata de mí, no se trata de usted. Se trata de aquel por el cual ni usted ni yo estuviésemos en este lugar. Se trata de Cristo. Dije que se trata de Cristo. Tócate a alguien y dile: se trata de Cristo. Vuelva y dígale: se trata de Cristo. Pastores, se trata de Cristo. Líderes, se trata de Cristo. Iglesia, se trata de Cristo. No nos olvidemos, se trata de Cristo. Esto se trata del Señor, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y yo termino con los últimos puntos que Pedro tocó en la carta. Número 4, ellos no creían que habría un juicio final. Ellos no creían que habría ningún juicio final. Y como no creían que iba a haber ningún juicio final, pues eso daba pie para que la gente pudiera hacer otro tipo, manejarse con ciertos tipos de conducta que no eran propios de un cristiano, ¿no? Que es más o menos lo que pasa hoy con el relativismo, amén, amado. Es más o menos lo que pasa hoy. Pero hay un punto, y con este voy a cerrar, número 4. Ellos no creían que Jesús regresaría. Y aquí llegamos. No creían que Jesús regresaría. Ellos no creían que Jesús regresaría. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que los versos que usted y yo leímos, en el verso 15, Pedro comienza diciendo: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Sabes qué es lo que Pedro está diciendo ahí? Para los que dicen que Cristo no va a venir nada, para los que dicen ya ha tardado demasiado, Pedro les está diciendo a todos los que argumentan en esa línea de pensamiento: yo quiero que ustedes sepan y tengan por entendido que la paciencia del Señor es para salvación. Si Cristo no ha venido hasta el día de hoy, es dándonos tiempo para que nos arreglemos. Si Cristo no ha venido hasta el día de hoy, es por amor a tus hijos. Si Cristo no ha venido hasta el día de hoy, es por amor a tus padres. Si Cristo no ha venido hasta el día de hoy, es por amor a aquellos que todavía no han escuchado de Jesús de Nazaret, que vino a la tierra, que murió y resucitó al tercer día. La tardanza del Señor, la paciencia del Señor, no es porque se olvidó de la iglesia, es para salvación de las almas perdidas. Amado, este no es el mensaje popular de este tiempo. Este no es el mensaje popular de este tiempo. Pero alguien debe alzar la voz. Alguien debe volver a anunciar. Que no digan locos, demente, lo que quieran decir. Cristo viene por la iglesia. Cristo viene por su pueblo. Que Él regresará.
Si usted no lo está esperando, yo lo respeto, pero respete que yo lo estoy esperando a que Él vuelva. Si tú no crees que Él viene, yo lo respeto, pero respete que yo viva esperándolo a Él. Si tú no lo quieres creer, eso es usted. Respeta que yo lo estoy esperando. No solamente lo esperamos, es que lo deseamos. Lo digo de nuevo, no solamente lo esperamos, sino que lo suplicamos. No solamente lo esperamos, lo suplicamos. Que el Espíritu y la novia digan: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. El mundo puede creer lo que quiera creer, pero la iglesia, nosotros la iglesia, yo no estoy hablando de lo que diga el político, yo estoy hablando de nosotros la iglesia. Yo no estoy hablando de la corriente del mundo, yo estoy hablando de nosotros la iglesia. La iglesia lo estamos esperando. La iglesia está deseando su regreso. La iglesia vive diciendo: ven, Señor Jesús. 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 Estos días se han vuelto tan difíciles que son los días donde más la iglesia tiene que clamar: ven, Señor Jesús. Estos días han sido tan duros que es donde más la iglesia tiene que clamar: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. La iglesia necesita volver a escuchar que hay que caminar en el sendero de la verdad, porque Él viene, Él viene, Él viene, Él regresa, Él viene, Él viene, Él viene por su pueblo, iglesia. Él viene. Él viene, Él viene, Él viene, Él viene, Él viene. Hay alguien que lo está esperando en esta hora. Hay alguien que lo está esperando en esta hora. Hay alguien que lo está esperando en esta hora. Mientras nosotros la iglesia estamos hablando de prosperidad, mientras nosotros la iglesia estamos hablando del que te hiere, mientras la iglesia está hablando de los que te traicionan, el mundo está diciendo: hay terremoto, hay maremoto, hay avivamiento, hay algo que está sucediendo. Son señales que anuncian que Él viene. Él viene. Él viene victorioso, viene. Él viene, Él viene, Él viene, Él viene. Él viene y yo lo estoy esperando, amado. Él viene y yo lo estoy esperando. Él viene y yo lo estoy esperando. Él viene, Él viene, Él viene, Él viene, Él viene. Yo lo estoy esperando. Yo lo estoy esperando. Yo lo estoy esperando. Y yo quiero que cuando Él venga nos encuentre haciendo así, iglesia. Que nos encuentre haciendo así, con lo que estamos viviendo, con lo que se está generando en la cultura popular, con lo que se está implementando, con todo el movimiento en contra de Cristo. Hallará fe el Señor, hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a esta tierra, cuando venga por su pueblo. Hallará fe el Señor. Ven, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero yo he leído noticias tan terribles que me han llevado a cerrar los ojos y a decirle: Señor, ven ya, porque esto no va a haber quien lo soporte. No sé cuál es el mundo que va a quedar para mis hijas, para mis nietos. Yo no sé cuál es el mundo que va a quedar, pero oigo noticias, leo noticias, y lo que me impulsa a cerrar los ojos y decir: ven, Señor Jesús, pero ven ya. Ven, Jesús, pero ven ya. Ven, Señor Jesús. Hoy la voz del Espíritu ha venido a alertar. Hay una voz de alerta, hay una voz de alerta, hay una voz de alerta, hay una voz de alerta. Mantente firme en la verdad.
Son 87 años que hoy está celebrando. Y lo que se levantó por la verdad se sostiene por la verdad. Lo que se levantó con oración se sostiene con oración. Lo que se levantó por la gracia se sostiene por la gracia. Lo que se levantó en santidad se sostiene en santidad. Lo que se levantó en Cristo se sostiene en Cristo. Se sostiene en Él. Solamente en Cristo, solamente en Cristo. Lloro. Yo sé que hay una programación, pero levante la mano ahí donde estás, amado. Ahí donde está, ahí donde está. Ahí donde está, ahí donde está, ahí donde está. Ahí donde está, ahí donde está, ahí donde está. Ahí donde está. Este es el momento para que usted le diga: ven, Señor Jesús, ven por mí. Pero también es el momento en que si tienes que arreglar tu vida con Dios, empieces a arreglar tu vida con Dios. Este también es el momento donde si tú necesitas entregarle tu corazón a Cristo, donde si tú necesitas reconciliarte, donde si tú necesitas volver al altar, volver a casa, volver a los brazos del Padre, tienes que correr a este altar para salvación, porque Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Ay, qué linda se ve la iglesia. Qué linda se ve la iglesia adorando. Yo quiero que vuelva. Yo quiero que venga por mí. El Espíritu nos levantará. El Espíritu levantará la iglesia. Él nos levantará. Él nos levantará. Él nos levantará. Él nos levantará, iglesia. Él nos levantará. Yo lo estoy esperando. Y yo lo estoy esperando. Ya yo voy a orar. Pero yo no sé cómo está tu vida. Este es el momento de arreglar tu vida con Dios. Vuelvo y digo, el altar está abierto para salvación. Tienes que arreglar tu vida con Dios. Tienes que correr a este altar. Él viene y viene pronto. Él viene y viene pronto. Él viene y viene pronto. Cristo te ama. Cristo te ama. Él te ama. Levanta la mano arriba, iglesia. Padre, tu palabra he predicado. Gracias por tu presencia. Gracias por hablar a nuestras vidas una vez más. Así como Pedro alertaba, inspirado por tu Espíritu, alertaba a la iglesia a mantenerse apercibida en esta hermosa celebración de un aniversario más que tú nos regalas, Dios. Nosotros hoy nos comprometemos. Queremos estar apercibidos. Queremos estar apercibidos. Queremos ser como las prudentes que llenaron de aceite el Padre. Hoy toca a tus hijos. Dale fuerza a tu pueblo que te espera. En el nombre de Jesús.
al Señor. Puede levantar la mano al cielo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Deme 10 minutos, siéntese, hermano. Gracias a usted.